Bien, en un experimento aleatorio hay frecuentemente más interés por ciertos valores numéricos que se pueden deducir de los resultados de un experimento aleatorio que por los resultados en sí. Por ejemplo, supóngase que se lanza una moneda corriente 6 veces consecutivas y que interesa conocer el número de caras obtenidas. En este caso, el espacio muestral estaría constituido por todas las sextuplas de la forma A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, A sub 6, donde A sub I pertenece a cara o celio e I varía de 1 hasta 6. Entonces, nosotros podemos pensar en definir una aplicación X que estaría definida de omega en el conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, que nos estaría dando número de caras obtenidas. Este tipo de aplicaciones son un ejemplo de las llamadas variables aleatorias. Para formalizar el concepto, entonces vamos a comenzar definiendo lo que significa que una función sea medible. Entonces, vamos a suponer que tenemos dos conjuntos. Entonces, vamos a dar una definición. Entonces, sean omega y omega moño. Bueno, omega, vamos a tomar de una vez omega f y omega moño, f moño, dos espacios medibles. Espacios medibles. Entonces, una aplicación, llamémosla f, que vaya de omega en omega moño, se dice f moño medible, si y solamente si la imagen recíproca por f de cualquier elemento de la sigma álgebra f moño pertenece a la sigma álgebra f. Veamos un ejemplo. Entonces, vamos a considerar la siguiente situación. Vamos a suponer que omega es igual al conjunto A, B, C, D y que la sigma álgebra F sobre este conjunto es la generada por el conjunto cuyo único elemento es A. Que omega moño es igual al conjunto 1, 2, 3 y vamos a suponer que f moño está constituido por la siguiente conjunto, va a ser vacío, conjunto cuyo único elemento es 3, conjunto cuyos elementos son 1 y 2 y el omega moño. Entonces vamos a considerar la siguiente aplicación. Vamos a suponer que f va de omega en omega moño y que actúa de la siguiente manera. Entonces a A lo envía en 3, a B en 1 y a C y a D los va a mandar en 2. Entonces, vamos a ver si es o no es medible. Primero miremos quién es F, es la sigma álgebra generada por A. Entonces estaría vacío, conjunto cuyo único elemento es A, conjunto cuyos elementos son B, C y D y el omega. Y vamos entonces a comenzar a mirar las imágenes recíprocas de los elementos de F moño. Entonces la imagen recíproca de vacío pues es vacío. La imagen recíproca del conjunto cuyo único elemento es 3, pues es el conjunto cuyo único elemento es A.
La imagen recíproca del conjunto cuyos elementos son 1 y 2, pues es el conjunto cuyos elementos son B, C y D. ¿Sí? Y la imagen recíproca del omega moño, pues es omega. Entonces nosotros observamos que las imágenes recíprocas de todos y cada uno de los elementos de F moño son elementos de F. Por lo tanto, esta aplicación es F moño medible. Bien. Un segundo ejemplo. Consideremos omega, como antes, digamos, supongamos que omega es igual a ABC de F, la sigma álgebra generada por A, es decir, vacío, conjunto cuyo único elemento es A, conjunto cuyos elementos son B, C y D, y omega. Y vamos a considerar omega moño como antes, el conjunto 1, 2, 3. Y vamos a tomar F moño, como lo teníamos antes, sea vacío, conjunto cuyo único elemento es 3, conjunto cuyos elementos son 1 y 2, y el omega moño. Y vamos a considerar la aplicación G que vaya de omega en omega moño, y que actúe de la siguiente manera: A, B, C, D, ¿sí? Que a A y a B los manda en 1, a C lo manda en 2 y a D lo manda en 3. Entonces, cuando nosotros consideramos la imagen recíproca por G del conjunto cuyo único elemento es 3, obtenemos el conjunto cuyo único elemento es D, y esto no pertenece a la sigma álgebra F. Luego, G no es F moño medible. El ser o no ser medible depende de las sigma álgebras que estemos considerando. Por ejemplo, esta aplicación G es partes de omega F moño medible. Bueno, una primera observación que se obtiene de manera inmediata es el siguiente. Entonces vamos a tomar una proposición. Vamos a suponer que tenemos 3 espacios medibles. Entonces sean omega i, fi, con i igual a 1, 2, 3 espacios medibles. Y vamos a asumir que f de omega 1, omega 2 es F1, F2 medible, y G de omega 2 en omega 3 es F2, F3 medible. Entonces, lo que vamos a probar es que la compuesta compuesto F, que va a ir de omega 1 en omega 3, es F1, F3 medible. Entonces la demostración es sencilla. Simplemente vamos a considerar un elemento C que pertenezca a F3. Entonces, como la aplicación G es F2, F3 medible, entonces G a la menos 1 de C pertenece a F2. Y como
F es F1, F2 medible, entonces luego vamos a tener que F a la menos 1 de G a la menos 1 de C pertenece a F1, pero sabemos que la G compuesto F, imagen recíproca por F del C, pues es G compuesto F, imagen recíproca del C, es igual a la imagen recíproca de la imagen recíproca por G de C. Como esta ya dijimos que pertenecía a F1 y C está en F3, entonces se concluye que G compuesto F es F1, F3 medible. Bueno, otra proposición que va a ser muy útil es la siguiente. Vamos ahora a suponer que tenemos los espacios medibles sean omega 1, F1 y omega 2, F2 espacios medibles. Bien, y vamos a supóngase que la sigma álgebra F2 está generada por una colección de subconjuntos de omega 2, llamémosla C. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a poder demostrar acá es lo siguiente. Entonces, una aplicación F de omega 1 en omega 2 es F1, F2 medible si y solamente si se satisface lo siguiente, y es que la imagen recíproca por F de un conjunto C pertenece a F1 para todo C que pertenezca a la colección C. Entonces, lo que nosotros demostramos es muy sencillo, pues en este sentido, si F es F1, F2 medible, entonces la imagen recíproca de cualquier elemento de la sigma álgebra F2 tiene que estar en la sigma álgebra F1, en particular los elementos de la colección C que generan a la sigma álgebra F2. Entonces esto es inmediato. En el otro sentido, entonces vamos a considerar la siguiente colección. Entonces sea A la colección de todos los elementos que están en la sigma álgebra F2, tales que su imagen recíproca pertenece a F1. Entonces, lo que nosotros observamos de manera inmediata aplicando las propiedades de la imagen recíproca, entonces se tiene que esta A es una sigma álgebra, A es una sigma álgebra sobre omega 2, ¿sí? Que por hipótesis va a contener a la colección C. Por lo tanto, entonces podemos concluir que la menor sigma álgebra que contiene a C, que es la sigma álgebra generada por C, tiene que estar contenida dentro de esta A. Pero la sigma álgebra generada por C hemos supuesto que es F2. Es decir, lo que estamos concluyendo es que A coincide con F2 y eso era lo que queríamos demostrar.
Como ejemplo de aplicación de este resultado, veamos la siguiente. Entonces, vamos a considerar, por ejemplo, que f es una aplicación que va de omega en los reales. Entonces, bueno, aquí suponemos que omega es un espacio medible, o sea, omega f, un espacio medible, y vamos a tomar una aplicación f que vaya de omega en los reales. Entonces, de acuerdo a la anterior, propiedad, vamos a tener que f es, ¿sí? F BR medible si y solamente si, la imagen recíproca por f de los intervalos de la forma menos infinito x pertenece a f para todo x en los reales. ¿Sí? ¿Por qué razón? Sencillamente porque la colección de todos los intervalos de la forma menos infinito x genera la sigma álgebra de Borel. Veamos, por ejemplo, el siguiente ejemplo. Así, por ejemplo, entonces este sería un subejemplo, digámoslo así. Entonces vamos a suponer que omega es el conjunto cuyos elementos son 1, 2, 3, ¿sí? Y vamos a asumir que tenemos 3, que f es sigma álgebra vacío, conjunto cuyo único elemento es 1, 2, 3 y el omega. Y vamos a considerar la siguiente aplicación. F que vaya de omega en R, que 1, 2, 3, entonces que a 1 lo mande en menos 5, ¿sí? Que a 2 lo mande en, digamos, 0, y que a 3 también lo mande en 0. Entonces vamos a ver si esta es una aplicación FBR medible. Entonces para eso tomamos un x cualquiera en los reales, y para ese x cualquiera en los reales nosotros tenemos las siguientes opciones. Entonces el x puede ser menor que menos 5, o puede estar entre menos 5 y 0, o puede ser mayor que 0. Entonces, veamos a ver qué sería f a la menos 1 del intervalo menos infinito x en cada uno de esos casos. Entonces, si el x es menor que menos 5, pues obviamente el conjunto de preimágenes sería vacío porque no hay ningún elemento en el omega que tenga una imagen menor que menos 5. Entonces esto nos daría vacío si el x es menor que menos 5. Si el x está entre menos 5 y 0, entonces nosotros observamos que la imagen recíproca por esta aplicación f del intervalo menos infinito x, o sea, si el x está por acá, entonces va a ser el conjunto cuyo único elemento es 1. Y si el x es mayor o igual que 0, entonces observamos que el conjunto de preimágenes que satisfacen la condición de que son menores o iguales que ese x, pues van a ser preimágenes menos 5 y 0, sería menos 5 y 0, y correspondería entonces a todo el omega. Como vacío pertenece a la sigma álgebra F, el conjunto cuyo único elemento
es 1 pertenece a la sigma álgebra F y omega pertenece a F, entonces G, esta aplicación F, es F BR medible. Veamos con las mismas condiciones. Ahora supóngase ahora que tenemos esta aplicación, que G es la aplicación que va de omega en R, y vamos a suponer que tenemos acá 1, 2, 3. Vamos a suponer que 1 tiene como imagen a 0, que 2 tiene como imagen a 0 y que 3 tiene como imagen a pi. Entonces, cuando nosotros consideramos g a la menos 1 del intervalo menos infinito x, nosotros vamos a ver que esto es igual a vacío si el x es menor que 0, que va a ser al conjunto cuyos elementos son 1 y 2 si el x está entre 0 y pi, y que va a ser igual al omega si el x es mayor o igual que pi. Por lo tanto, vemos que G no es F BR medible. ¿Sí? Pero G es 2 a la omega BR medible.